Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, a la mesa redonda que organiza el programa de equidad de género de esta fundación con el título Entre la academia y los cargos de dirección, el papel de las mujeres, en la que fungirán como panelistas doña Jacqueline Pechard con el tema La academia y su impacto en los cargos públicos de mujeres, doña María Marván con el tema Las mujeres en la función pública y doña Clara Hussitman con el tema Las mujeres en el activismo cívico. Acompañan a nuestras panelistas la licenciada Irma Cuesta Arquiz y el doctor Sergio García Ramírez, coordinadores del programa de equidad de género de esta fundación. Y también agradecemos la presencia del doctor Alejandro Carrillo Castro, nuestro director general. Vamos a ceder el micrófono al doctor Sergio García Ramírez, quien moderará esta mesa redonda. Buena tarde. Muchas gracias y muy bienvenidos y bienvenidas. Esta mesa con tan distinguidas participantes de aquí para allá, por supuesto, no hablo por mí, hablo por ella, forma parte del programa de actividades de la Fundación Alemán, dirigida a la Fundación Alemán y estos programas por don Alejandro Carrillo Castro. El programa específicamente tiene que ver con equidad de género, es uno de los varios programas de la Fundación Alemán. Hemos tenido en el curso ya de algunos años distintas actividades, mesas redondas como esta, dedicadas al examen de temas que tienen que ver con la presencia, el papel siempre destacado, que merece ser más destacado todavía, de las mujeres en la vida social, política, económica, cultural de nuestro país. De ahí que regularmente quienes participan en las mesas sean mujeres, aunque también, por supuesto, han participado hombres o hemos participado hombres que militamos en las mismas filas de ideas, de anhelos, de sueños y a veces de realidades, de realizaciones. En este caso, quien ha tenido a su cargo, y yo lo agradezco mucho en nombre de la Fundación, quien ha tenido a su cargo coordinar, organizar, promover la mesa, es Jacqueline Pechard. Creo que sería ocioso tratar de presentar a Jacqueline Pechard, que ha tenido una participación tan intensa y distinguida en múltiples actividades, que tiene que ver con la democracia mexicana, con el sistema electoral, con la transparencia, el acceso a la información pública, todo ello en el ámbito de luchas importantes, libradas, muy bien libradas, para seguir rompiendo cadenas y para seguir abriendo caminos. Va a ser ella entonces, doña Jacqueline Pechard, mi querida amiga y colega del Seminario de Cultura Mexicana, quien conduzca la mesa, pero quiero darme el gusto de mencionar también, a reserva de que sea ella quien se explaye, a doña María Marván. Tuve el privilegio de acompañar a doña María Marván en el Consejo General de lo que entonces era el Instituto Federal Electoral. Ella también conoce profundamente las realidades políticas y sociales de nuestro país en ese doble ámbito del sistema electoral y de la transparencia, porque también estuvo al frente del IFAI, donde hizo una muy distinguida labor, al igual que Jacqueline. Está también con nosotros, y lo aprecio en todo lo que vale, que es muchísimo, doña Clara Hussitman, igualmente compañera del Seminario de Cultura Mexicana y persona que desde hace ya algunos años, muchos años, no tantos como los que yo tengo, pero en fin, algunos años, ha venido también librando arduas batallas en favor de causas que lo ameritan, con gran respeto y con gran cariño, lo puedo decir. Muy sinceramente, saludo la presencia de Jacqueline, de María y de Clara. Creo que constituye para nosotros un privilegio poder estar con ellas y escucharlas. Dicho esto y con la promesa de no hablar más, por lo que a mí respecta, doy la palabra a Jacqueline Pechard a efecto de que sea ella quien conduzca la reunión. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias al doctor García Ramírez y por supuesto, Alejandro Carrillo por esta oportunidad de estar aquí en la Fundación y de estar sobre todo en este contexto del programa de la equidad de género. Todos sabemos que
realmente la política siempre ha estado hablada, escrita y hecha en códigos masculinos. Desde siempre, desde la antigüedad, las reflexiones sobre la política, pero el actuar político estuvo siempre hecho en códigos masculinos. Y esto lo que quería decir era que efectivamente todos los asuntos relativos al ejercicio del gobierno, a cómo se gobiernan las sociedades, era algo que parecía claramente destinado a que los hombres tuvieran el cargo en estos asuntos públicos y las mujeres, pues en virtud de que estaban dedicadas al trabajo doméstico, estaban fuera del ámbito del gobierno y por lo tanto también del ámbito de las decisiones públicas. Las mujeres, como se dice pues popularmente, eran invisibles de los asuntos públicos. Y yo quiero decir que a pesar de todo lo que hemos avanzado las mujeres para conquistar un espacio en las decisiones, en las actuaciones y en las acciones públicas, de todas maneras muchas veces sigue habiendo una invisibilidad. Hay algo que a mí me gusta contar como una anécdota. Cuando yo era consejera en el IFE hace ya muchísimos años, a finales de los 90, es como la prehistoria, en donde pues teníamos distintas comisiones los consejeros, yo era la única mujer entre 9 y que era algo muy semejante a lo que te pasó a ti, ¿verdad, María? Tú también fuiste la única, ¿verdad? Estaba Macarita al principio. Macarita, y después ya tú solita. Pero bueno, en todo caso estamos hablando ya de momentos muy actuales y entonces cuando estaba yo entrevistando a un dirigente de una agrupación política nacional y entonces estaba yo con otros colegas míos, pero yo era la presidenta de la Comisión de Partidos Políticos. Entonces lo estaba entrevistando porque pues era alguien que quería registrar a su asociación como agrupación política nacional y entonces pues teníamos que entrevistarlos y demás. Pero yo era la presidenta de la comisión y los que me acompañaban eran mis colegas. Entonces yo empezaba a platicarle a él y él le contestaba a mis colegas. O sea, a mí no me hablaba, le hablaba a los colegas. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo qué? Y entonces yo decía, bueno, yo como presidenta de la comisión, entonces… Pero bueno, pues no había manera, ¿no? Es decir, la gente se dirige a los hombres, yo diría naturalmente, ¿no? Es decir, si hay hombres y mujeres, pues se dirigen a los hombres. Y si hay dominantemente hombres, pues mejor aún. Entonces, la idea, creo yo, de la presencia de mujeres en cargos, no solamente en cargos de dirección colegiada, ¿no? Que, pues, en donde puede ser mucho más claro que haya una presencia equilibrada, ¿no? Porque tampoco imagina uno que si fueran de los 11 consejeros electorales, 10 mujeres y un hombre, pues algo semejante sucedería, es decir, privaría de una manera muy clara, pues lo que son las sensibilidades, las formas de orientar el trabajo, pues ciertamente ahí hay esto que distingue la categoría de sexo de la categoría de género, en donde el sexo es biológico y el género pues es una categoría cultural, evidentemente, ¿no? Entonces, el dominio de un género en un órgano colegiado de dirección pues siempre va a generar un sesgo en la manera y en la dinámica, cómo se resuelven las cosas, cómo se presentan, cómo se conciben, pues por esta categoría cultural que significa realmente sensibilidades distintas, aproximaciones distintas, etcétera. Entonces, bueno, ciertamente todo esto es para decirles que pues las mujeres tradicionalmente en el espacio público entran y salen y nadie se da cuenta y es muy difícil dejar una huella porque realmente pues lo que ha sucedido es que las mujeres entran y salen casi como si fuera una situación especial, una conquista casi única, ¿no? Y cada conquista vuelve a ser una conquista única en lugar de ir dejando claramente una ruta, diría yo, de lo que significa la presencia de las mujeres en la vida pública, en la deliberación, en la toma de decisiones, que es a lo que yo me quería referir.
Entonces, creo que efectivamente poner una perspectiva de género cuando uno ve los asuntos públicos es lo que puede permitir identificar las diferencias que tienen que ver con nuestras diferencias sexuales, con nuestras diferencias en cuanto a formas de ver el mundo, pero de qué manera la perspectiva de género permite, ¿no?, justamente hacerse cargo de estas diferencias que tienen que ver con diferencias sexuales básicas, pero de qué manera incorporarlas tiene que ver con una consideración claramente de concepción cultural. Y creo yo que una de las cuestiones que puede ayudarnos a entender por qué es que cada vez más el tema de la perspectiva de género, entendida como este reconocimiento de la diversidad, pero incorporado en los beneficios que cada uno de los sexos puede darle y puede integrar y puede introducir en el quehacer público, creo yo que la educación juega un papel fundamental, pues casi la educación juega un papel siempre, ¿no?, para el desarrollo, para civilizar la cuestión pública, pues ciertamente la educación juega un papel importante. Y lo que quería yo hacer, y eso fue lo que me permití poner como título, era de qué manera la academia era un elemento que permitía garantizar que haya una palanca de consideración de género en lo que son los asuntos públicos. Es decir, cómo la academia sí puede ser un elemento que rompa, digamos, con estas divisiones tajantes entre los hombres y las mujeres y el dominio de los hombres en los asuntos públicos y, por otro lado, la invisibilidad de las mujeres. Entonces, sí creo, y por eso yo pensé en María Marván y en Clara Hussitman para que estuviéramos en esta mesa, justamente porque pues, son dos líderes en el plano académico, Clara en el plano de la economía y de la economía muy claramente vinculada a lo social, no como a veces se quiere separar a la economía de lo que son las dimensiones sociales, y por otro lado María como una politóloga muy reconocida, y ambas dos que han tenido pues experiencias en cargos públicos de muy alto nivel, y entonces cómo, de qué manera justamente la experiencia entre ser una líder académica, o ser alguien destacado en el manejo de ciertas capacidades que son muy distintas. La academia requiere de capacidades que están más en el asunto del conocimiento. El valor fundamental es el conocimiento y la capacidad de transmitirlo, la capacidad de explicar los fenómenos que nos rodean a partir del conocimiento y del manejo de mientras que los asuntos públicos requieren de otro tipo de capacidades. Las capacidades de quienes son funcionarios o servidores públicos tienen mucho más que ver con reconocer cuáles son los marcos jurídicos en los que se pueden desempeñar, es decir, tener claridad sobre esos límites que da el marco jurídico, pero sobre todo la posibilidad de armar acuerdos, de lograr convencer, porque en buena medida eso es el quehacer político, es el de lograr convencer sobre las bondades de cierta política pública, de cierto programa o de cierta decisión en cualquiera que sea la actividad en la que alguien se vaya a desempeñar. Entonces, realmente lo que yo planteo, y esto fue lo que yo le planteé a don Sergio García Ramírez, era la posibilidad de ver cómo realmente la academia es como una plataforma para que las mujeres puedan acceder de manera, si quieren ustedes, con mayor posibilidades de ejercer influencia y de dejar una huella, ¿no?, en este ámbito en el que pues ha costado tanto trabajo ganar la visibilidad. Creo que sin duda hoy, y con esto voy a cerrar, si nosotros vemos algunos datos, yo estuve viendo, por ejemplo, los egresados. Hay algunas escuelas en donde hoy, escuelas de educación superior, en donde hoy los que ingresan son dominantemente mujeres, ¿no? Y no estoy hablando de trabajo social o de las
típicas carreras, digamos, de mujeres, ¿no? O a lo mejor sociología o ciencias sociales. Estoy hablando, por ejemplo, de medicina, donde el 60% de los que ingresan ya hoy son mujeres. Es decir, esto quiere decir que ya la limitación, la invisibilidad de las mujeres en cargos públicos no puede aducirse a que no están preparadas, estaban dedicadas al hogar, a los trabajos domésticos, por lo tanto no tienen pues esa capacidad para desplegarse como servidoras públicas. Y los datos que yo encontré de educación superior, ya de egresados en educación superior, y esto lo recogí de datos de ANUYES, para 2011 había egresados de educación superior 400,000 estudiantes, lo estoy diciendo en términos gruesos. Varones eran 181,000, mujeres eran 218,000, ¿no? Es decir, si vemos en términos de educación, pues veremos que pues las mujeres están entrando a educarse, están entrando a querer ser parte del mercado, pero también del mercado político, ¿no? Desde luego. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el personal docente en universidades y tecnológicos, ¿no? Ya sin ver directivos en las universidades, ¿no? En donde todavía la diferencia es mayor. Entonces, los datos para 2011 eran 267,861, es decir, profesores, personal docente en general, de los cuales 159,000 eran hombres y 108,000 eran mujeres. Entonces, si bien salían como egresados de educación superior preparados para asumir responsabilidades, incluso en el ámbito de la academia, pues resulta que ya el proceso de selección académica sigue dejando fuera a las mujeres y privilegiando a los hombres. Esto es solamente para dar una idea de cómo sí creo que la educación es una herramienta que puede efectivamente ayudar a que la perspectiva de género en lo que son nuestros asuntos públicos cobre pues reconocimiento y que sea no solamente parte de la agenda políticamente correcta, sino que sea parte de lo que se hace cotidianamente, es decir, que ya no tenga ni siquiera que ponerse como una exigencia, decir, pero hay que dejarle un lugarcito a alguna mujer para que no se vea tan feo que son puros hombres, sino que sea parte, ¿no?, del quehacer cotidiano, en el entendido de que sí tenemos ya ya tenemos un ingreso y ya tenemos un egreso de educación superior, una preparación, una capacitación. Desde luego que si uno se va a la educación básica, pues uno verá que ahí la cosa es muy distinta, ¿no? Solo 8 de cada 100 mujeres no sabía leer en el 2009, de acuerdo con el nivel de analfabetismo, 8 de 100 mujeres y en cambio solo 5 hombres. Eso quiere decir que en el analfabetismo, pues en la educación básica las mujeres siguen quedando fuera, pero a la hora de llegar a la educación superior, las mujeres, aunque sea una franja muy pequeña, se recomponen. Entonces, bueno, yo, si quieren, ahí les dejo, quiero dejar, si quieren, 2 preguntas nada más, que sería, si de veras la academia es una palanca para el acceso de las mujeres a los mandos públicos, ¿podríamos confiar en que hay una suerte de, digamos, de mejora, de moralización del espacio público a partir de la entrada de mujeres que tengan estos niveles de educación superior? Y la otra sería, ¿por qué importa que haya mujeres en los espacios de decisión política? ¿Por qué importa? ¿Qué aportan? ¿No? Porque a veces se cree que con llegar las mujeres ya llegó la honestidad, la valentía, la entrega, la no sé cuántas cosas que nos ponen gratuitamente. Entonces sí contestar por qué es que sí es importante que estén las mujeres. Y sin más, pues seguimos, si no te importa, Clara, el orden en el que está el programa, y entonces le daría la palabra a María Marván, quien nos va a hablar de las mujeres en la función pública. Muchísimas gracias. Quiero agradecer desde luego la invitación al doctor Sergio García Ramírez, a Irma Cue, y es desde luego un honor compartir la mesa con quienes la comparto, con Clara Hussitman, Jacqueline Pechard, y agradezco también desde luego
Alejandro Carrillo por la invitación y por todo lo que hace porque esta fundación vaya caminando y se mantenga viva. Voy a empezar con una cita francamente provocadora de Tales de Mileto. Decía: de estas 3 cosas soy grato al destino. En primer lugar, de haber nacido hombre y no animal. En segundo lugar, de haber nacido hombre y no mujer. Y en tercer lugar, de haber nacido griego y no bárbaro. Tales de Mileto, por supuesto, no mencionó ser ciudadano y ser libre, porque se entendía que un varón griego era por definición ciudadano y libre. Creo que, claro, me fui muy lejos en la historia, pero sí podemos decir que hoy día la concepción humana es radicalmente distinta. A más de uno de ustedes les causó una sonrisa burlona o preocupona la frase que leí. Creo que hoy nadie se la creería, nadie se atrevería a hacerlo, a pesar de que seguimos arrastrando la herencia cultural que de ahí deviene. Creo que hoy podemos partir de esta lógica que en la concepción humana la igualdad de los hombres y mujeres es la premisa de partida y ya no el punto de llegada. No quiero decir con esto que no falte mucho por hacer. Las cifras nos las acaba de adelantar Jacqueline, yo adelantaré algunas otras. Desde luego la transformación cultural, quizá la transformación cultural más importante del siglo XX, tiene que ver precisamente con la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo de la educación, el mundo de la política. Para todos es sabido, antes de que iniciara el siglo XX, la mujer no podía votar prácticamente en ningún lado. A finales del siglo XX, creo que 1 o 2 países europeos, pero finales del XIX, ¿sí? Yo creo que, o la perspectiva que me gustaría tomar, parte un poco de la presencia de la mujer en la educación y el trabajo, porque sin lugar a dudas esos son los 2 elementos que nos va a llevar a la presencia de mujeres funcionarias, ¿sí? Existe sin lugar a dudas un cambio generacional en las oportunidades educativas para las mujeres. Sin embargo, como podemos suponer, en ámbitos de mayor pobreza hay una mucho menor participación de las mujeres. Mientras más pequeña es la localidad, más rápido abandona la mujer los estudios. Y sin embargo pasa una cosa muy curiosa. En las universidades más o menos entra el mismo número de hombres y mujeres, ya lo decía Jacqueline, con diferencias muy claras y marcadas en las carreras a las que entran hombres y mujeres. Los hombres siguen predominando las ingenierías fundamentalmente y lo que tiene que ver con ciencias duras, física, matemáticas. Las mujeres entran a otro tipo de ámbitos, desde luego esta psicología, estas ciencias sociales, pero ya mencionaba Jacqueline, medicina, y de los datos que yo encontré en ANUYES, derecho es la más parejera. Entran más o menos el mismo número de hombres que de mujeres. Hay también, desde luego, una brecha generacional importante. Mientras más años, menor escolaridad de las mujeres. Pero esto se ha ido revirtiendo, sin lugar a dudas. En el rango de edad de 15 a 29 años, la brecha entre la participación de hombres y mujeres en el ámbito educativo, la asistencia a clases, digamos, el estar inscrito en algún programa secundaria, preparatoria, universidad, por los años que estoy diciendo, realmente las diferencias son muy pequeñas. Habría que hacer un análisis más fino ya por disciplinas. Todas estas cifras las tomé del INEGI, hizo toda una encuesta junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, tratando de retratar México en cifras, separando estadísticas de hombres y mujeres. Yo tomé nada más las partes de educación y trabajo, pero es un libro muy completo
que además se puede bajar de internet, lo cual nos facilita la consulta. Las mujeres tienen una mayor eficiencia terminal y eso creo que es un dato muy interesante. Es decir, una mujer que empieza secundaria, una mujer que empieza preparatoria, una mujer que empieza la universidad, es más fácil que acabe y reciba el título correspondiente que un hombre. Los hombres pueden abandonar más la tarea a la mitad. Sin embargo, en el proceso entre que acaba secundaria y entra prepa, se quedan más mujeres que hombres. Cuando la mujer acaba la carrera, se quedan más mujeres que ya deciden no empezar la carrera. Es decir, hay aquí una diferencia curiosa en el sentido de la mujer abandona menos los estudios, pero una vez que acaba una etapa dice, hasta ahí yo ya llegué, porque ya lo siguiente no puedo, no tengo las condiciones, es más complicado. Los promedios generales de escolaridad de los que habla esta encuesta son tan bajos en el país que no nos permiten ver con claridad qué es lo que pasa con el nivel de funcionarias, pero podemos suponer que la gran mayoría de las mujeres funcionarias tienen una preparación muy similar a la de los hombres, es decir, la gran mayoría de ellas tendrá licenciatura, en una menor proporción, pero también en una menor proporción los hombres tienen posgrado. Me sorprendió de manera impresionante que el Sistema Nacional de Investigadores está fuertemente dominado por hombres. Por cada 2 hombres que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a una mujer. Y además los hombres tienen los grados más altos, el SNI 2 y 3, y las mujeres estamos concentradas más en candidato al SNI y nivel 1. En términos del trabajo, no hay muchas sorpresas. El trabajo doméstico no remunerado es fundamentalmente hecho por mujeres. Los hombres tienen una mayor participación en la población económicamente activa. Hay una relación que es casi perfecta. A mayor número de hijos, menor acceso de mujeres a trabajos remunerados y bien remunerados. A trabajos iguales, la mujer normalmente recibe remuneraciones más bajas, inclusive en mujeres que tienen posgrado, incluyendo el doctorado. Una diferencia importante es que hay más del doble de empleadores hombres que de empleadoras mujeres. Pero, en contraste, hay más mujeres que hombres que trabajan por su cuenta. La mujer tiende a hacer trabajos, a insertarse en la vida económicamente activa, no necesariamente economía informal, pero en cosas que trabaja por su cuenta. Les decía yo que encontré pocas estadísticas de mujeres académicas y funcionarias, a pesar de que la mujer se ha incorporado a la población económicamente activa, ya bien sea por decisión o por necesidad. Creo que una de las razones de reflexión que tendríamos que tener ahora, que viene toda la discusión del salario mínimo y la canasta básica, y no voy a entrar a discutir si es una bandera del PRD o del PAN porque me da exactamente igual, pero lo que sí ha salido a relucir es que la canasta básica contempla necesariamente 2 ingresos en el hogar. Es decir, pues podremos hablar de mucha liberación femenina, pero también de mucha necesidad económica de estar incorporado al mundo del trabajo, para bien y para mal, con todo lo que esto significa. Es decir, hoy día hay una necesidad en las familias de esta incorporación, aunque sea tomando en cuenta estas asimetrías. Creo que hay cuestiones, y me gustó la lógica en la que partió Jacqueline, diciendo la política está pensada por hombres y para hombres. Yo diría el mundo laboral, y sobre todo el mundo laboral mexicano, sigue pensado por hombres y para hombres. Y creo que hay elementos aparentemente muy sencillos,
pero que culturalmente nos dificultan mucho todavía esta vida laboral como funcionarias. Me quisiera referir a cosas muy, muy prácticas. Por ejemplo, los horarios escolares. ¿Cómo le hace una mujer para ser funcionaria? Asumiendo que la mujer es la que se tenga que encargar, o un hombre y una mujer, si sus hijos en edad de primaria tienen cubiertas 4 horas de escuela, sobre todo en escuelas públicas. Algo nos dice que estamos diseñando mal la lógica. Seguimos teniendo culturalmente, y yo no sé si lo vamos a poder cambiar en México, un horario de comida que interrumpe por 2 horas y que rompe toda la lógica, por un lado laboral. Creo yo que somos mucho menos eficientes en el trabajo, pero además en ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, la porción de personas que trabajamos de tiempo completo, que pueden regresar a comer a su casa, cada día es menos. Entonces, en realidad esas 2 horas de comida son 2 horas que extienden la jornada laboral o el tiempo que uno está fuera de casa, pudiéndose dedicar a otro tipo de cosas, y rara vez se puede ocupar para el tiempo de ocio. Sí me tocó ver tanto en el IFAI como en el IFE hombres y mujeres que aprovechan esas 2 horas para ir al gimnasio, para poder hacer algún tipo de este tipo de actividades, pero en realidad esas son 2 horas que se agregan a la jornada laboral. La jornada laboral de manera cotidiana se extiende más allá de las 7 de la noche, y esto es para hombres y mujeres por igual, ¿sí? La distancia entre el hogar y el sitio de trabajo en grandes ciudades puede llegar a exceder las 2 horas en cada sentido, lo que quiere decir que a una jornada de 8 horas hay que agregarle una media jornada de transporte, ¿sí? Creo que esto nos lleva a una gran dificultad para reorganizar culturalmente la vida laboral en un terreno de equidad. Además del estrés que le mete, o estamos igualmente fregados todos, que no sé si sea un consuelo, ¿sí? Pero lo que quiero decir, y me da mucho gusto que estén hombres en la conferencia, es que si no repensamos, hombres y mujeres, la lógica laboral, la lógica educativa, con una visión de futuro mucho más integral, en donde se asuma una serie de valores y de perspectivas que incluyan tanto al hombre como a la mujer, será muy complicado revertir. Empecé con una cita, insisto, muy provocadora. Hemos avanzado muchísimo en el siglo XX, no tengo la menor duda, pero nos falta mucho más por avanzar. Y creo que parte de lo que nos falta por avanzar es lograr esa integración en la visión, en una lógica distinta de preparación de la educación para el mercado laboral, y no solo para el mercado laboral, y de reestructuración del mercado laboral para una vida mucho más plena, mucho más equilibrada, en donde haya las condiciones para poder atender a la familia, para que hombres y mujeres podamos atender a la familia, para poder atender al trabajo con toda la concentración que requiere de hombres y mujeres el trabajo, para poder atender las responsabilidades de ser funcionaria de primer nivel, sin que haya la preocupación de decir, claro, ya te vas porque eres mujer, tienes que abandonar la junta. La verdad es que creo que además eso va cambiando, y creo que una de las cosas que la va cambiando también es el hecho de que haya mujeres funcionarias, que ha habido mujeres funcionarias sumamente exitosas. Evidentemente no voy a hablar de mí, creo que hemos tenido secretarias de Estado, subsecretarias, y empieza uno a enfrentarse con que de pronto se acerca un trabajador hombre y te dice, jefa, ¿me puedo ir? Tengo que ir a recoger a los niños de la escuela. Eso hace 15, 20, 30 años era imposible. No me imagino a mi papá diciéndole a alguien, me puedo ir porque tengo que ir a recoger a los niños de la escuela.
creo que ni siquiera estaba enterado de que íbamos a la escuela. Era un buen padre, ¿eh? Asumía todo su rol de proveedor, pero difícilmente tenía idea a qué horas entrábamos o salíamos de la escuela. Ahí hay un cambio generacional que creo que tenemos que aprovechar, que creo que tenemos que impulsar y que creo de verdad que es responsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo y más de las mujeres funcionarias o de los hombres funcionarios, poder permear hacia abajo esa cultura y esperemos algún día poder transformar el horario de trabajo en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Le voy a pedir a Clara. Clara nos va a hablar de las mujeres en el activismo cívico. Muchas gracias, Clara. Bueno, pues buenas tardes. A mí me da muchísimo gusto estar en este espacio, particularmente porque me encuentro con viejos amigos que luchábamos por la institucionalidad estatal y construíamos instituciones en una época importante de la historia de este país, con Irma, Margarita, Alejandro, bueno, y Sergio, que fue mi jefe en la Secretaría del Trabajo, aunque seguramente él no se acuerda, pero fue mi jefe en la Secretaría del Trabajo. Bueno, en la presentación que yo quiero hacer, no hay cifras fáciles para poder saber cuántas mujeres están en el activismo cívico o en la sociedad civil. Entonces yo quiero proporcionarles un abuelo de pájaro, un análisis de 3 ámbitos de participación de las mujeres en las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que están defendiendo, que tienen mucho que ver con lo que Jackie y María acaban de platicar. Los 3 ámbitos es la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, como la llaman ahora, la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana, y finalmente la participación en la promoción del desarrollo, particularmente social y comunitario. Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros y otras, el poder que se ejerce de manera autoritaria, dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas. Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de Occidente y las pertenecientes a los grupos de altos ingresos y con niveles altos de educación. Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue precisamente el ingreso de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades, así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento, continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres. En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilizadas, violentadas, incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer. Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades.
El ejemplo es lo que pasó después de la salida del Shah en Irán en 1979, los retrocesos en planificación familiar en este país que ocurrieron en la primera década de este siglo, donde se bajaron la oferta de medios de control natal y que nos llevó a un repunte de la población en el 2010 que nadie pensaba que iba a suceder. Y bueno, acaba de pasar también ahí algún tipo de cuestiones en donde, por ejemplo, en el Congreso no dejan acceder a una mujer a la presidencia de la Cámara de Diputados, aunque le tocaba porque era vicepresidenta de la Cámara en este momento, y ahí a mí me queda muy claro una alianza de las cúpulas partidarias absolutamente controladas por varones. Pero bueno, la circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar, tener ingresos y ser libres, fueron nuevamente sometidas, pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte, que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud por la trata y el trabajo sexual. Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad, que esos dos temas son ejes centrales del movimiento de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos. Sobre el acceso al poder, los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder. Esto es muy interesante, porque se habla del poder sobre, el que se ejerce autoritariamente. Los movimientos de mujeres introducen el concepto del poder para, que es lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas. Generalmente las mujeres tenemos una tendencia más a juntarnos, a reunirnos y a llevar adelante nuestras causas. Y el empoderamiento personal, un aspecto muy importante, como medio para remover las situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana. Es así que los temas seleccionados para esta mesa del diálogo se relacionan con la reivindicación del movimiento feminista de acceso al poder. Y a mí me toca, bueno, hablar estrictamente del ámbito del acceso al poder de las mujeres a través de las organizaciones sociales o civiles. Este grupo de mujeres que participamos en organizaciones civiles escogimos el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público, pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tienen un control cupular masculino. Pronto vamos a sacar un libro de un análisis muy cuidadoso de la equidad de género y la democracia en los partidos políticos, que seguramente a quienes hemos estado en esta lucha desde hace años va a resultar muy interesante. Es un verdadero desastre. Ya ni áreas específicas de género hay en los partidos, ¿no? Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada, aun cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos. Destacaría 3 ámbitos en donde las organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social. La agenda de igualdad de género, como decía yo, según la lucha por la democracia y por el desarrollo de la ciudadanía y de participación ciudadana, y las acciones de incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario. En la agenda de género, la sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse
y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años 60 empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control de los partidos políticos. Después de hacer un análisis sobre el voto femenino no se otorga como concesión a las mujeres del partido político, no como resultado realmente de una lucha, sino después desde el 17 podríamos haber sido de los primeros países que hubiera aprobado el voto femenino en la Constitución. Tardamos hasta el 53 y el ejercicio se hizo años después, porque hasta que hubo elecciones. Pero entonces, en los años 60 empiezan ya a surgir organizaciones de mujeres fuera de los aparatos de control partidista y hay una influencia muy importante y relación con movimientos y organizaciones de otros países, destacadamente mujeres argentinas y mujeres de Estados Unidos ayudaron al crecimiento del movimiento en México. Para Alma Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos 15 años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que critica el ejercicio del poder. Ella considera que el movimiento amplio de mujeres, y esto me parece importante porque hay desigualdad en las mujeres, al interior del sector femenino hay grandes desigualdades. Entonces ella dice, el movimiento amplio de mujeres a finales del siglo pasado participaron en dos planos, en la lucha por la democracia y en la defensa de los derechos de las mujeres. Y estos 5 sectores serían el movimiento feminista, constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas y mujeres de clase media. El movimiento urbano popular, con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, y que es el sector marginal urbano. El movimiento de campesinas e indígenas, que reclama acceso al crédito, propiedad, tecnología y capacitación, y se crearon las unidades agrícolas de la mujer. Hubo grandes respuestas a estas demandas. El movimiento de trabajadores asalariadas, que buscaban la ampliación del mercado del trabajo, mejoras salariales, denuncias al hostigamiento sexual, entre otras, y las mujeres militantes de partidos políticos y funcionarios, aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México. Sí hay que aclarar que muchas veces el ser mujer no significa que uno defiende los derechos y los intereses de las mujeres, y eso suele pasar con frecuencia. Y finalmente están las mujeres, bueno, en este sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impidían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar, como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. América Latina y México son particularmente destacados por el avance de las mujeres en materia educativa. A nivel mundial, esta incorporación de las mujeres es ejemplo para otros países. Con la política poblacional también lograron algunos avances en materia de sus derechos reproductivos a partir de la política de población que se desata en los 70. En la actualidad, se concentran en 5 aspectos fundamentales: la erradicación de la violencia contra las mujeres, la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir, la igualdad sustantiva, el mayor acceso a posiciones de toma de decisiones en los ámbitos público y privado, la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y la conciliación entre trabajo y vida familiar, que ha costado casi 20 años poderla incorporar en una agenda a nivel ya de discusión política. La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales,
así como la utilización de las mujeres como objeto de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, en lugar de irse ganando, se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria. Si ustedes observan la cantidad de cirugías plásticas que se aplican en muchas ciudades del país por mujeres muy jovencitas, impulsadas muchas veces por su familia y sus madres, es para volverlas atractivas a los delincuentes, y porque lo ven claramente como una salida de su condición de miseria. Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia el país, determina que varias organizaciones de mujeres e incluso varias organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de los casos de mujeres víctimas, llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño. Es el caso del campo algodonero, de las mujeres que fueron encontradas en el campo algodonero que se llevó a la Comisión Interamericana. El mayor acceso a posiciones de toma de decisión ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos. Sin embargo, no es tan evidente en las ramas del Ejecutivo y del Poder Judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. Ya vimos, o sea, uno hace cálculos del número de rectoras que hay en el país y es verdaderamente ínfimo, ¿no? La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas, que además se constituyen en los mayores obstáculos para avanzar en los derechos y libertades de las mujeres. La pelea en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue estando en el centro del debate. Posiblemente el tema más difícil, precisamente por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en los de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando transgreden las normas sociales impuestas. Hay mujeres en este país que se les ha dado 25 años de cárcel por haber perdido un hijo, por un aborto imprudencial, y entonces las castigan como si hubieran matado a un pariente y les dan 25 años de cárcel. En Guanajuato hay varios casos de este tipo. Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son, como decía María, ya no son hombres trabajadores, ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas, sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar. En la lucha por la democracia y el desarrollo de ciudadanía y participación ciudadana, varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años 90 para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Estas mujeres formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto. Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia de Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la Iglesia Católica Progresista,
de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en las colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con las poblaciones pobres, y entonces optaron por un cambio político por la vía pacífica. Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años 70, cuando el Vaticano decidió atacar a la teología de la liberación en América Latina, y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en las organizaciones en materia de derechos humanos hay muchos más hombres que mujeres, porque varios de ellos pertenecen inclusive a órdenes religiosas. En los años más recientes, el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos, esto es interesante, tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos, aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo. Siguen siendo varones los que controlan, por ejemplo, el sistema de comisiones de derechos humanos en el país. El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad, y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparten sus orígenes y de alguna manera derivan de esta misma matriz. En esas organizaciones, la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes. Es decir, en el país no hablábamos de educación para la paz, no teníamos este movimiento que en muchos otros se fue dando, y ahora creciente en México hay redes de organizaciones pro paz que están muy lideradas por mujeres. La incidencia en políticas públicas para el desarrollo comunitario, y termino casi. El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas, y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos. Es el caso también de los partidos políticos. Las mujeres en la base están luchando por conseguir una serie de beneficios para sus comunidades. La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los 90 del siglo pasado y en la primera de este siglo, las organizaciones civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social. Es decir, de estar en el trabajo de base, plantándose frente a las instituciones, ahí peleando, pasaron a hacerse más sofisticadas y sentarse al diálogo sobre política social en los consejos que se fueron creando para el efecto. Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos, como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa. En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación, lo que ahora se llama derechos económicos, sociales y culturales. Uno ve ahí muchas mujeres activistas encabezando las luchas por estos derechos humanos que son los económicos, sociales y culturales. El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres, y les ofrece una enorme libertad, y se incorporan a él por agendas muy claritas, saben qué van a buscar. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riesgos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgo y se promueve la participación ciudadana.
Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que ya no pasa necesariamente por los gobiernos ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas. La creación de estancias infantiles, la creación de comedores comunitarios, la atención a jóvenes y niños por parte de estas organizaciones está ahora siendo usado por las instituciones para encargarles programas en lo que se llama ahora espacios públicos. Clara, bueno, creo que tenemos un espacio para preguntas. La verdad es que tanto la doctora Marván como la doctora Hussidman nos han planteado la posibilidad de abrir este debate sobre pues, las agendas que tenemos las mujeres para poder seguir avanzando en esto que hemos ido conquistando en cuanto pues, a la fijación de nuestras agendas, de nuestras necesidades y bueno, y de ver cómo van cambiando, como bien nos dijo Clara, lo que han sido los focos de esa agenda, aunque siempre esté presente el tema de luchar por un poder para lograr ciertas condiciones favorables en contra de la desigualdad, etcétera, y por otro lado, pues la lucha por el ejercicio pleno de nuestros derechos. Yo solo en lo último que planteó Clara me quedé con una pregunta de, bueno, es cierto, el terreno de las organizaciones de la sociedad civil parece ser un terreno muy propicio para la incorporación de las mujeres porque es un terreno que lucha claramente pues por lo que son los temas de la sociedad civil, los temas de la construcción de ciudadanía, del ejercicio de derechos, pero quedarnos ahí me preocuparía si no estaríamos perdiendo de vista este otro tema que ha sido parte de la agenda histórica de las mujeres, que es justamente el de la conquista del poder para poder transformar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿Quieres que te conteste? Bueno, lo dejo, sí que me conteste, pero bueno, está abierta para, por favor, sí. Sí, nos dan su nombre y la pregunta y a quién está. Sí, más que una pregunta es un comentario referente a la participación de la mujer en la academia y las profesiones, con los datos que presentó la doctora Marván y usted misma. Aquí, yo soy médico veterinario, de hecho mi título es médica veterinaria. Acabamos de hacer, bueno, se acaba de publicar un libro en el INAP de la mujer en la administración pública y ahí, por eso tengo los datos frescos, tenemos un artículo de la participación de la mujer veterinaria en el sector público y obviamente esto incluye la academia. Entonces, son datos realmente duros, o sea, ahorita ya la matrícula, como ustedes comentaban, se invirtió. Ahorita tenemos el 60% mujeres y el 40% hombres, pero eso fue a partir de este siglo, o sea, tiene relativamente poco tiempo. Y también es entendible porque el abanico de actividades se ha ido ampliando de la misma profesión. Sin embargo, cabe señalar, la primera escuela de medicina veterinaria en el continente americano se fundó en 1853 con un decreto del presidente Santana y es la de aquí de México, la de la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera mujer que entró a estudiar veterinaria entró en 1946, o sea, casi un siglo después. Y aquí yo creo que valdría tomar en cuenta otra variable. Aunque tenemos el país, creemos que en el centro es donde somos más equitativos, pero no, bueno, yo tengo datos que no es así. La primera directora de la Facultad de Veterinaria entró apenas en 2010. Sin embargo, en los estados de Sinaloa, y estoy hablando de universidades públicas, Sinaloa y Estado de México, sí ya tiene unos 15 años que tuvieron una mujer como directora. Entonces, pero además hay otra cosa que entra en esto también. Hay muchos organismos que apoyan a la academia, o sea, los organismos de certificación, los organismos gremiales, donde no ha llegado una mujer a la parte directiva, o sea, realmente
Yo fui basquetbolista, entonces es así como un bloqueo y no te dejan pasar aunque los empujes y les pegues, ¿no? Entonces, sin embargo, todos los de cada uno de estos organismos, la parte de vigilancia, el 80% está formada por mujeres. Entonces son datos, como lo comentaba la doctora Hussinman, hablar de rectoras, o sea, aún no se piensa, o sea, ese era nada más mi comentario para enriquecerlos y con mucho gusto yo les haría llegar el libro porque tiene así datos duros, ¿no? O sea, como dicen, cuando uno lo ve, o sea, sabemos que existe, pero cuando ya lo ves en números es fuerte. Perdón y muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Gabriela González del Colegio de México. Tengo una pregunta y también un comentario sobre, bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre altas funcionarias, entonces he entrevistado y he realizado encuestas y he visto que un elemento que no lo había pensado como una palanca que ayuda a las mujeres a que entren a los cargos públicos, pero sí he visto que, bueno, de los testimonios que me han dado las funcionarias, en momentos de embarazos o de niños pequeños, la academia ha resultado un espacio donde ellas pueden dejar sus puestos públicos, pero no salirse del mercado laboral ni desconectarse por completo de las cuestiones de análisis político. Entonces entran a universidades públicas y privadas y lo que sucede es que cuando están en la academia tienen control de su tiempo. Entonces esto les ayuda muchísimo a compaginarlo con la vida privada o familiar, etcétera, ¿no? Entonces entran y salen en etapas. Y bueno, la pregunta que quisiera hacerles es, ¿qué opinan de las cuotas por nivel de puesto en la administración pública federal? Porque esto es algo que todavía no se implementa. Se hizo recientemente un concurso en el INE, un concurso solo para mujeres. Entonces quisiera saber su opinión sobre este tipo de mecanismos institucionales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias para la Fundación y para Jacqueline y para todos ustedes. Yo soy Delia Selene de Dios Vallejo. Soy de la Federación Mexicana de Universitarias. Sí, queremos agradecer que estos asuntos se tratan porque hay como bueno, además del techo de cristal, ¿no? Porque esto es un hecho, no se ve, pero está ahí. Obviamente, ¿no? Porque lo vemos en la UNAM, por ejemplo, no ha habido una rectora. Es inconcebible, tantos siglos y no hay rectora. A duras penas estuvo la maestra Clementina Díaz de Obando en altos niveles, pero la verdad es que es triste lo que pasa con respecto a esto. Muchas políticas, muchas declaraciones, los compromisos internacionales, sí, las convenciones, pero los hechos son lo que cuentan, ¿no? Finalmente son los hechos y el techo de cristal existe. Por eso me parece muy importante el planteamiento de que a través del conocimiento, de la educación, se formará una conciencia, una masa crítica para hacer las transformaciones. Ciertamente, como planteaba la doctora Marván, ciertamente hay cambios, ¿sí? Hay cambios cualitativos, es verdad, hay cambios cualitativos con respecto a los varones. Todavía no los suficientes, pero ya los hay, Pero los hechos que plantean con respecto a la participación dentro de la administración pública
e incluso dentro de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, todavía estamos muy lejos las mujeres de tener una participación real en los puestos de dirección. Muy lejos, ¿no? Ustedes, bueno, diríamos que son los soles de primavera en nuestro país, porque no es fácil. Ustedes lo saben bien, cuán difícil es esta participación política de las mujeres. Lo ha sido desde muy largo tiempo. Ya se planteaba, podríamos haber votado desde 1934 y no lo pudimos. Y ahora estamos peor porque tenemos que seguir defendiendo el Estado laico, ¿no? Es una cuestión fundamental en estos momentos de la defensa del Estado laico, porque de otra forma no habrá ningún avance en ningún aspecto de la vida para los mexicanos. Es fundamental, ¿no? Y claro, estos planteamientos de los movimientos feministas son muy importantes, y pareciera que hay un retroceso. En estos momentos hay un retroceso. Por eso es que sí tengo una preocupación con respecto a la reunión que se llevará a efecto en Naciones Unidas para el 2015. Es dentro de la administración, yo no lo sé, por eso pregunto, dentro de la administración pública, ¿están preparando los avances reales de cuál es la situación con respecto a la plataforma de Pekín? Los aspectos reales de lo que está pasando en el país, porque una cuestión son las declaraciones, como ya lo dije, y otras las realidades. Las realidades, pues vamos a verlas. Por ejemplo, en nuestra institución, en la UNAM, va a haber una serie de, creo que cuando menos 18 cambios por ahí, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué tanto ha permeado todas estas políticas declarativas con respecto al género. A ver si es cierto o no. Lo veremos, porque lo que cuenta son los hechos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo quería felicitarles y agradecerles al doctor Alejandro Carrillo, porque es indudablemente feminista, ¿no? Claro, manejamos en nuestras clases de género su texto, porque es verdaderamente interesante, es lindo, ameno, es muy interesante. Y bueno, pues aquí tenemos toda una plataforma. Las compañeras que hablaron indudablemente son feministas. Yo la verdad desearía que hasta mis bisnietos lo fueran. Muchas gracias. Sí, si están de acuerdo, haríamos una ronda de respuestas y luego hacemos, ¿o qué? Pues más o menos, sí, para una ronda de respuestas. Y María, por favor. Pues, a ver, creo que ciertamente ha habido avances. Creo que la realidad que plantea Clara es cierta. Nunca estamos exentos de retrocesos. Recuerdo algún día que me encontré con Giovanni Sartori cuando estaba en el IFAI. Giovanni Sartori fue mi profesor. Me dijo, está bien que usted trabaje por la libertad, porque la libertad siempre está bajo amenaza. Y yo creo que la libertad siempre está bajo amenaza y la igualdad de género también siempre está bajo amenaza, y hay que trabajar en esa lógica. Y la dificultad también es reconocer lo avanzado, porque si no puede ser muy descorazonador y muy injusto. ¿Cuál es mi opinión sobre las cuotas de género? Creo que las cuotas de género por sí mismas pueden ser muy peligrosas. Es decir, creo que puede y debe haber acciones afirmativas, sí, solo sí, se acompañan de toda una lógica que solucione o que equilibre en muchos momentos de la vida educativa y de la vida laboral, y no nada más en la salida. Mencionaba la compañera del Colegio de México, no recuerdo si dijo su nombre, pero no lo anoté. Ana, y sí lo dijo, Ana Gabriela, perdón.
el concurso del INE. Yo creo que tenemos un reto enfrente muy grande, que es el establecimiento en la Constitución de 50% candidatas mujeres y 50% candidatos hombres para el Congreso de la Unión. Lo debemos ver como una conquista sin lugar a dudas, pero sobre todo como un reto. No solo me refiero a en qué lugar van a poner a las mujeres, si las van a mandar a distritos perdedores o no las van a mandar a distritos perdedores en los distintos partidos. Me refiero al trabajo que se tiene que hacer dentro de los partidos, hombres y mujeres, para que esas mujeres hagan un papel digno. Y estoy segura que hay infinidad de mujeres preparadas, ¿eh? O sea, no voy a caer en la provocación de decir, es que el problema es que no hay mujeres a las que les interese la política. A lo mejor hay diferencias en la forma en la que nos interesa, pero sí creo que las políticas de acción afirmativa tienen que ser pasajeras y acompañadas de toda una serie de otras medidas que las lleven hacia el éxito, no solo a las mujeres que acceden a través de esto a tratar de romper ese techo de cristal, sino al entorno en sí mismo que vaya cambiando la lógica tan masculina y tan masculinizante. Clara, por favor. A ver, respecto de lo que tú preguntabas, yo creo que sigue habiendo el interés por el acceso al poder en las distintas instancias. Nosotros estamos viendo tres campos: el poder político, la academia y la sociedad civil, pero en las empresas también hay una pelea. Y muchas veces las que aparecen los hombres como propietarios cuando las que operan las empresas son realmente las mujeres. Ese ha sido un sector de los más resistentes a los cambios, pero hay claramente, eso sigue estando en la agenda. Lo que yo a veces me cuestiono es este tema de la desigualdad al interior de las mujeres. O sea, hay mujeres que están peleando por su condición de pobreza, por agua, por vivienda, por supervivencia. Y hay otras mujeres que están en los sectores altos de las sociedades que están peleando por otras cosas. A veces la agenda de esos sectores es la que se impone como la agenda de las mujeres. A mí me parece que algo que sí une a los movimientos de mujeres tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. O sea, ahí la subordinación, la sujeción es terrible y además con retrocesos, María. O sea, en este país ha habido retrocesos. El hecho de que 17 o 18 congresos locales hayan aprobado el reconocimiento de la vida desde la concepción le pega durísimo a todo el avance que se había hecho en materia de derechos. Y ahora yo lo que veo es mucho a las mujeres defendiendo lo logrado. O sea, no están pensando avances, están francamente en la defensa, lo que decía Selene del Estado laico. Es una materia para los movimientos de mujeres fundamental. Y entonces la agenda no está avanzando, no hay como, en este momento en el país, yo con toda claridad lo digo, no siento que haya una condición para el avance, es una condición para impedir el retroceso, porque hubo retrocesos importantes en la década. Respecto a lo de Ana Gabriela, yo creo que tocas un tema que es central en la vida de las mujeres, el uso del tiempo. Es la razón por las que hay una alta proporción de mujeres en la informalidad y en el trabajo por cuenta propia. O sea, el tener la libertad del control del tiempo para poder compatibilizar con las responsabilidades familiares es fundamental. Y en eso, pues lo que decía María, toda la lógica del mundo del trabajo es androcéntrica, como dicen las feministas, o sea, está pensada para un trabajador hombre de tiempo completo y que se va a dedicar de vida a eso, ¿no? Y estos ganadores de pan están cada vez en una situación más
más vulnerable y más debilitada por el control de salarios, por ejemplo, que se ha hecho en este país y que hace que las mujeres tengan que suplir con su trabajo y con el trabajo del mayor número de miembros de la familia el tiempo que el hombre dedicaba y con el que podían ganar y mantenerse todos. Ahora tiene que entrar la familia completa para poder sobrevivir, y ahí entra a todo tipo de actividades, ya no las formales, las informales, entra a las cuestiones ilegales, criminales, porque hemos tenido una política salarial verdaderamente desastrosa desde hace 40 años. Y ahí está el tema del tiempo, y un poco lo que nosotros hemos investigado es, por ejemplo, las familias tienen que dedicar cada vez más tiempo del trabajo total del grupo a actividades de generación de ingresos. Y hay una reducción del tiempo destinado a la crianza y al cuidado de los hijos. Entonces hemos generado grandes volúmenes de niños y jóvenes que crecieron solos, sin atención, por esta necesidad de ingresos del grupo familiar. Entonces las mujeres que tienen ciertos niveles, pues sí pueden hacer este rejuego, decir ahorita estoy, porque además la demanda en el mundo de la política es terrible, ¿no? O sea, eran horas y horas y estar de las 9 de la mañana a las 9, 10 de la noche, estar de disposición completa, y eso yo no creo que haya cambiado en la actividad pública, y sigue siendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues nada más. Lo de las masas críticas a mí siempre me ha parecido interesante. Yo creo que las masas críticas son las que de repente hacen que las cosas cambien. Entonces el hecho de que las mujeres estén cada vez más presentes en la academia, entiendo que se ha feminizado, ¿verdad?, el sector académico, pero siguen teniendo obstáculos para llegar a los puestos de decisión, pero van a llegar. Muchas gracias. Yo sé que el tema da para muchos comentarios y reflexiones. Sé que el señor había pedido la palabra. Desgraciadamente yo me tengo que retirar y quería pedirle a la doctora Irma Cue si nos quiere hacer una última reflexión para cerrar esta mesa, y lo que le pediría es que ojalá y pudiera hacer por escrito su comentario. Discúlpenme, pero de verdad es que yo sí me tengo que retirar. Por favor, sí. Gracias, Irma. doctora. Veo que atiende usted atentamente, ¿eh? Los comentarios del doctor García Ramírez, lo vi cuando vino acá, ¿eh? Es muy difícil a mi edad, son 76 años, de los cuales 50 estuve en administración pública, en los 3 poderes de la Unión, en la parte local, en fin. Fui ciertamente la primera secretaria general de mi partido, el Revolucionario Institucional. Y cuesta trabajo. En donde quiera que estuve costó trabajo. Pero déjenme decirles algo. Siempre hemos ido adelante. De una u otra manera, siempre hemos ido adelante. Con organizaciones de mujeres en las que también militan hombres, porque es un empeño mutuo, es que sigamos caminando como país. Entonces, yo quisiera dejarles a todas y a los caballeros que nos acompañan la idea de que es posible, es más aún probable, que sigamos siendo más, en todas partes, en la academia, en la vida privada, en todas las vidas que ustedes puedan imaginar, estaremos siempre, porque somos la otra parte del mundo masculino. No sobrevivirían sin nosotros, ni nosotros sin ellos. Tenemos que ir juntos, tenemos que seguir trabajando, y la única manera de hacerlo es probar que somos tan buenos o mejores que los demás. Y muchas gracias a nombre de la Fundación Alemán por haber venido. Gracias.